Kaixo, Arratsaldeon. Buenas tardes. Ongi etorri eta eskerrik asko gune eszeniko hauetara etortzeagatik. Bienvenidos, bienvenidas a este espacio escénico donde vamos a dar comienzo a la 13ª edición, llevan 13 años, de las actividades que organiza la Escuela de Ciudadanía de Villava y que corresponden al curso 2025-2026. Gaurko ekitaldiarekin batera, 13. edizioari hasiera emango diogu Atarrabiako Hiritartasun Eskolak antolatzen dituen aktibitateei. Beraz, sed bienvenidos, muchísimas gracias. Y gracias también, Manuela, por tu enorme generosidad, que desde aquel 15 de enero, que fue cuando comenzamos a parlamentar, pues se ha plasmado en que hoy por fin visitas nuestro foro. Este es nuestro foro, nuestra escuela. La verdad que, dejando aparte los nervios, presentar a Manuela Carmena es tarea sencilla, porque Manuela es de las personas que no necesitan presentación, porque todos los que estamos en esta sala conocemos y todos conocéis algún retazo de su larga vida. Así que seré breve. Sí que diré que Manuela nace en Madrid, en una de cuyas universidades se matricula de Derecho, pero no puede terminar en Madrid porque es expedientada y se tiene que trasladar a Valencia a terminar los estudios. Es expedientada por su participación en los movimientos estudiantiles de aquellos años del franquismo. Manuela termina los estudios de Derecho y enseguida trabaja de abogado laboralista defendiendo las causas de los trabajadores de los años ya del tardofranquismo. Es una de las cofundadoras del despacho de la calle Atocha, que luego sería tristemente célebre por haberse producido allí los execrables atentados de enero del 77 que acabaron con la vida de 5 personas. Pero lo que Manuela quería era cambiar las cosas y cambiarlas de manera acelerada. Y no se le ocurrió otra cosa que hacerse jueza. Dijo, pues me voy a hacer jueza, porque así tendré más poder para cambiar las cosas que no funcionan bien. Se cogió el temario, 500 temas, y su primer destino fue, aprobó las oposiciones y ocupó una plaza en la isla de La Palma, en Santa Cruz de La Palma. Donde mantuvo una lucha constante por reformar las instituciones obsoletas y unas formas de actuar rígidas y anquilosadas. Su empeño y su tesón fueron reconocidos en el año 1986, cuando recibió el Premio Nacional de los Derechos Humanos por la defensa de los derechos humanos y su permanente intento de acercar la justicia al justiciable. Fue también jueza de vigilancia penitenciaria y jueza decana de Madrid. Luego, en el diálogo que mantengáis, pues le puedes preguntar a ver que se extienda un poco sobre estos extremos, que nos explique qué significa todo esto. Y en 1996, a propuesta de Izquierda Unida, fue vocal del Consejo General del Poder Judicial y fue una de las fundadoras de la Asociación Progresista Jueces y Juezas para la Democracia. Se jubila en 2010, pero está poco tiempo parada porque en septiembre de ese mismo año responde afirmativamente a la llamada del Lehendakari Patxi López para que forme parte de la Comisión de Atención a las Víctimas de Abusos Policiales. Y en 2015 irrumpe en política. Se presenta como cabeza de lista de la candidatura Ahora Madrid, que si bien no es la lista más votada, gracias al pacto que suscribe con el Partido Socialista le permite formar gobierno. Por lo tanto, es nombrada, elegida alcaldesa para el periodo 2015-2019 y en 2009 repite encabezar otra candidatura municipalista, en este caso con el nombre de Más Madrid, que, paradojas de la vida, es la lista más votada, pero no puede formar gobierno, porque Partido Popular, Ciudadanos y Vox le logran un voto más que los que había obtenido la candidatura de Más Madrid. Entonces Carmena
que ya durante la campaña había advertido de que si no salía alcaldesa entregaría el acta de concejal, pues 2 días después de la toma de posesión de José Luis Martínez Almeida, renunció a su acta y abandonó toda actividad partidista. Y digo partidista y no política, porque todo en la vida es política o tiene que ver con la política. ¿Y qué hace desde entonces? Pues vivir la vida de otra manera. Escribe libros, como uno reciente, donde, a modo de biografía, con el título de Imaginar la vida, son una especie de memorias que repasan algunos de los hitos más relevantes de su vida. Y aparte de escribir libros, saca tiempo para dar alguna conferencia y venirse a este rincón del norte, aquí entre montañas, para departir con nosotros. Pues de esto y de todas y demás cosas, contamos con la presencia de nuestro técnico de cultura, José Vicente Uraballén, que mantendrá o que va a conversar durante unos 45 o 50 minutos con Manuela, y también habrá un espacio para que pueda intervenir todo el que lo desee. Y antes de terminar, ahora que hay tanta gente, pues anunciaros que la próxima actividad de la escuela tendrá lugar el 18 de noviembre, que es martes. 18 de noviembre, que es martes, y correrá a cargo de Joaquín Sevilla. Joaquín Sevilla es un profesor de la Universidad Pública, es físico, pero es un divulgador científico de primera magnitud. Tiene un programa radiofónico con Javier Armentia, el director del Planetario. Quizá algunos lo conozcáis por los programas de los lunes a la hora de comer. Joaquín, el título de la conferencia, o más que conferencia, del acto que va a desarrollar, porque va a ser como muy práctico, la ciencia en la vida cotidiana. 18 de noviembre, martes, a cargo de Joaquín Sevilla. Así que nada más. Buenas tardes, muchas disculpas por el problema de aforo y les dejo con los contertulios que tienen ahí un rato para dialogar. Pues arratsaldeon, gracias. Más que un diálogo entre Carmena y servidor, va a ser que yo le voy a ir haciendo algunas preguntas, porque lo interesante es que Carmena nos cuente pues cuantas más cosas nos dé en el tiempo que tenemos, mejor, y luego habrá un micrófono abierto para que podáis preguntarle lo que consideréis oportuno. La reciente serie televisiva Las Abogadas, con un gran éxito entre la gente joven, nos presentó a 4 valientes jóvenes, Paca Sauquillo, Lola González, Cristina Almeida y Manuela Carmena, que en los últimos años del tardofranquismo defendían a trabajadores, a obreros, en los juzgados del Tribunal de Orden Público, que esto suena como muy fuerte, y en Magistratura de Trabajo. Como ha comentado Pablo, en su último libro, Imaginar la vida, o en Imaginar la vida, no tengo claro ahora si es el último libro, cuentas un poco las vivencias de estos despachos laboralistas, que además dices que os los inventasteis, Coméntanos un poco esta etapa de tu vida, este compromiso con la clase trabajadora y con los ideales democráticos, que ya estabais defendiendo, ideales democráticos pues en esa última etapa del franquismo. Bueno, lo primero, antes que nada, pues yo qué sé, muchísimas gracias que haya tantas personas que os apetezca venir a charlar, ¿no? Muchísimas gracias a los organizadores y yo qué sé, tantísima gente, de nuevo, muchísimas gracias, ¿no? Pues mira, José Vicente, lo que yo creo que es importante, y por eso me parece que tuvo éxito la serie de Las Abogadas, es porque yo creo que ahí se veía no solo a unas abogadas valientes, sino a unas chicas jóvenes que éramos abogadas, que nos lo pasábamos muy bien y que disfrutábamos mucho con lo que hacíamos, ¿no? Ahora, desde mi perspectiva de mis 81 años, yo tengo la sensación de haber sido y seguir siendo muy feliz
intentando mejorar lo que me rodea, cambiando las cosas, ¿no? Y a veces yo he pensado que, así como un pintor, un escultor o un modisto disfruta mucho con sus creaciones, pues también cuando tú haces creación social, disfrutas mucho con ello, porque ves que algo que faltaba, lo creas, es social. No es una pintura, no es un cuadro, no es una escultura, pero está ahí, ¿no? Y yo creo que eso es un poco lo que pasó, ¿no? Nosotros en la universidad, pues habíamos vivido esa experiencia que es extraordinaria. Me gusta mucho contar que cuando yo llego a la universidad, me acuerdo del primer día, que siempre es un día importante, estamos hablando de una única universidad en Madrid, la Complutense, y ese día que te has puesto especialmente, que has elegido pues ese vestido que te queda bien. Yo me acuerdo que llevaba un vestido azul, unas sandalias azules y tal, y al llegar allí a la puerta, pues había un grupo de estudiantes que estaban recitando poesías de Cernuda, ¿no? Y yo dije, ¿quién es Cernuda, no? Esa pregunta que yo me hago es como encontrarme con mi historia, con mi país. Yo era una niña de colegio de monjas, bien es verdad que francés, y eso hacía que fuera un poquito más abierto, ¿no? Pero que yo no sabía nada de mi historia. En mi libro de literatura, pues fundamentalmente, a mí siempre me gustó mucho la poesía y la literatura y todo esto, y cuando venía el libro te lanzabas a ver los textos, y la verdad es que había más de Manuel Machado que de Antonio, ¿no? Porque bueno, Antonio Machado es que, bueno, en aquel momento era la dictadura, ¿no? Y por eso para mí la universidad, os digo, fue como abrir la puerta de mi historia, de mi país, entender lo que había sucedido, entender lo que era la guerra civil, entender lo que eran los vencidos, entender lo que eran los vulnerables, ¿no? Y yo siempre digo que quizá a partir de ese momento tomas postura, ¿no? Y te orientas, te sientes como seducida. Bueno, pues yo creo que en la universidad pues, hubo un momento además muy interesante, ¿no? Porque la verdad parecía... Ahora, el otro día, el lunes estuve en Valencia dando una charla a universitarios, ¿no? Y yo les decía que había buscado documentos de aquellos entonces, las actas que hacíamos en las asambleas, los programas políticos que hacíamos los delegados de curso y tal, y lo lees y dices... Estábamos en el franquismo y sin embargo se hablaba ya de democracia, de programas, de partidos, no sé, era así, ¿no? Y yo diría que nos hicimos demócratas, una generación, amamos profundamente la democracia y empezamos a darnos cuenta que no se trataba solo de protestar, sino que teníamos que crear instituciones democráticas, ¿no? Y ahí viene eso que yo digo que creamos los despachos, ¿no? Fue decir, bueno, veíamos que había una clase obrera que no tenía capacidad de asesoramiento propio, se estaban creando comisiones obreras. La creación de comisiones obreras, a mí me gusta mucho profundizar en ello, porque no se creó como un sindicato, se creó simplemente como obreros que se reunían para reivindicar problemas, por eso se llamaba comisiones, ¿no? Y esos obreros pues no podían ir al sindicato sindical porque no era lo suyo, y entonces pues a los estudiantes de Derecho que estábamos acabando la carrera nos dijeron, veniros, os necesitamos. Y nosotros nos inventamos los despachos. Me acuerdo que decidimos pues cómo lo íbamos a hacer, decidimos, por ejemplo, pues bueno, yo pronto pues estaba casada, tenía una niña, ¿no? Y decidimos pues que para tener más tiempo pues íbamos a poner un cuarto donde iban a estar los niños, y a su vez pues también vimos que era muy importante el que fuéramos un equipo. Todos decidimos ganar exactamente igual, ganaba lo mismo la persona que estaba en la limpieza que cualquiera de los abogados, no sé, era una manera de concebirlos de una forma que nos permitiera, por una parte, ser un equipo humano, un grupo de amigos, porque realmente éramos enormemente amigos, y a su vez también ser una manera diferente de ofrecer algo que entonces no se ofrecía, y nosotros ofrecíamos un asesoramiento pues, con unas determinadas características. Eso, crear eso que fue nuevo, yo creo que nos llenó de energía, y yo diría que de inteligencia, ¿no? Porque tuvimos una oportunidad maravillosa que otros jóvenes no tenían, y es que nosotros convivíamos con la clase obrera.
hablábamos eran nuestros amigos, acabábamos, no eran solamente abogados, teníamos, y bueno, yo recuerdo cantidad de escenas de cómo nos íbamos acercando unos a otros. Bueno, fue una época pues hermosísima. Es verdad que tuvimos la tragedia del asesinato horroroso por parte de la derecha falangista, de un grupo de los compañeros nuestros, algo que nunca olvidas, y además que te da una especie de sello personal, que vas a odiar siempre la violencia, venga de donde venga, siempre odiarla, porque tú ves que aquel día, de la noche a la mañana, aquellos amigos tuyos, aquellos compañeros, se acabaron y no crecieron, no conocieron la democracia, no tuvieron hijos, su vida se acabó, ¡pum!, porque realmente llegaron unas personas y les mataron, les dispararon, ¿no? Es decir, que sí, eso fue algo absolutamente dramático, terrible, que, en fin, que nos conmovió. Todo lo que os pueda decir es poco. Pero independientemente de eso, nosotros nos enriquecimos de una manera extraordinaria, con esa especie de amistad. Yo a veces recuerdo que acabábamos las jornadas de asesoramiento de la tarde y tal, y habíamos planteado siempre una merienda y tal, y nos quedábamos ahí charlando y hablábamos de muchísimas cosas muy divertidas, ¿no? Y yo os voy a contar ahora una pequeña anécdota para que veáis un poco el ambiente de lo que éramos entonces, ¿no? Nosotros, y sobre todo las mujeres, que en el despacho, aparte, yo estaba en el despacho de Atocha, Cristina estaba en el despacho de Españoleto, Paquita tenía su propio despacho, pero bueno, efectivamente las tres éramos un poquito jefas de nuestro grupo, ¿no? Y yo creo que las tres también, además de hacer nuestro trabajo de abogadas, teníamos como una misión muy clara de explicar pues el feminismo, de que éramos mujeres que queríamos contagiar esa idea de que estábamos en igualdad de ocasiones, en igualdad de condiciones, pero también, no sé, que queríamos explicar mucho lo que era el mundo de la mujer y todo esto. Y me acuerdo que efectivamente llegó un momento que a mí me tuvieron que hacer una pequeña operación. Yo tuve una bartolinitis, que efectivamente es una inflamación de una glándula que está en la vagina, y me tuvieron que operar. Y entonces a mí me parecía que todas esas cosas yo las tenía que explicar sin miedo, sin tapujos, porque nuestra manera de ser mujeres era de ser sobre todo orgullosas de nuestro género, y además muy empeñadas en que teníamos que divulgar y me acuerdo que llegó el momento y a los trabajadores, a los obreros, les dije, bueno, pues estas 2 semanas no voy a estar porque me operan de una bartolinitis. Y entonces yo les expliqué, digo, bueno, claro, es una glándula de la que tenemos en la vagina y tal. Ninguno me dijo nada, me miraron así con una cara un poco rara, pero no me dijeron nada. Pero lo más divertido es que cuando ya me recuperé y volví, pues uno de ellos me dijo, ¿qué tal la angina, Manuela? ¿Cómo ha ido lo de la angina? ¿No? Yo os cuento eso para que veáis un poco cómo éramos y al mismo tiempo cómo eran, ¿no? Pero yo creo que es sintomático de cómo vivíamos. Yo nunca me olvidará aquello de la angina. ¿Qué tal la angina, no? Bueno, pues ya está. Has contado en varias ocasiones que estando una vez en magistratura defendiendo a unos trabajadores de la construcción que llevaban varios meses sin cobrar el salario y la empresa iba al juicio para cerrar la fábrica, la empresa, con lo cual la situación era muy preocupante y angustiosa para los trabajadores, pues te planteaste, oye, ahora que estamos en democracia me voy a hacer jueza, juez, no sabías cómo era eso, nos ha contado Pablo, te tuviste que aprender 500 temas de memoria, con lo que casi nada, y te lanzaste a la carrera de jueza en el juzgado de La Palma, en el Escorial, en Madrid, en el de primera instrucción, y en más de una ocasión cuentas que te decían, eso no se ha hecho nunca, no, Manuela, no abras un expediente por esas irregularidades, y se cansará, señoría. Verá como cuando lleve un tiempo hará lo que todos hacen. Y resulta pues que Manuela no se cansó, que Manuela no hizo lo que todos hacen y tuviste que pelear pues bueno, por abrir las puertas de los juzgados,
por eliminar los cobros irregulares, esa tasa del PSC por si cuela, que es muy divertida. Cuéntanos un poco tus primeros pasos como juez. Sí, la verdad es que, bueno, cuando yo os digo que nosotros creamos los despachos laboralistas, de alguna manera nos estábamos preparando para tener esa capacidad de creación que yo creo que es tan importante, porque muchas veces cuando nos desagrada el entorno protestamos, pero además de protestar hay que crear alternativas, ¿no? Y yo creo que nosotros eso lo supimos hacer bien, ¿no? Y sí, a mí me pareció, hasta, como vosotros sabéis, el hecho de que una mujer pudiera ser juez tardó mucho en permitirse. En el año 1966 la sección femenina cambia y permite que las mujeres puedan ejercer trabajos, se deja esa cosa horrible de que antes la mujer casada no podía trabajar y tal, pero en el 66 se dice que las mujeres lo que no podrán ser juezas, ¿no? Es decir, que eso pues tardamos hasta que podemos serlo, ¿no? De todas maneras, además, evidentemente era impensable, vamos, yo nunca me hubiera pensado ser juez en la época de Franco, porque de alguna manera te sentías tan distante con un Estado que no tenía que ver contigo, ¿no? Pero claro, cuando llega la democracia, las cosas cambian. La democracia es nuestra. Hemos formado parte de una organización política que es nuestra, la hemos querido, es nuestra, ¿no? Y cuando ves, efectivamente, pues que hace falta un empuje, no basta solamente con tener una constitución y decir que no, hay que cambiar, hay que conseguir que seamos distintos, pues yo veo que hacen falta jueces diferentes, distintos, y bueno, pues viene esto, ¿no? ¿Qué hay que hacer? ¿Estudiar? Pues estudia. Y ya está. Entonces, yo recuerdo la época de estudio también, pues una cosa curiosa, yo ya tenía mis 2 hijos y tengo algunos recuerdos, pues eso de estar estudiando y al mismo tiempo ver que el pequeño, mi hijo pequeño, nunca se me olvidará, me estaba estudiando un tema que era el tema precisamente de los derechos forales, ¿no? De los distintos nacionalidades de este país y tal, y de pronto descubro que mi hijo pequeño ha cogido una botella de aceite, la ha tirado. Bueno, siempre uniré los derechos forales, ese tema, con mi hijo Manuel, con el aceite ahí chorreando, ¿no? Pero bueno, son cosas de la vida y al final pues estudias y apruebas el examen. Yo me acuerdo que a un magistrado que conocía le dije, oye, yo tengo antecedentes, ¿tú crees que si yo hago bien el examen me van a aprobar? Y él me dijo, tú no te preocupes que yo voy a estar en tu examen y si tú lo haces bien seguro que vas a ser jueza. Bueno, lo hice razonablemente bien, la prueba es que fui jueza y entonces pues nada, cuando ya me planteo que soy juez, me empiezo a plantear cada paso que veo de cómo se hace, me lo cuestiono y digo, ¿esto por qué? ¿Por qué se hace? Yo creo que esa es una maravillosa pregunta que yo pienso que es muy importante hacer cuando creamos nuevas instituciones, cuando creamos democracia, cuando creamos una alternativa diferente, ¿no? ¿Esto por qué, no? Bueno, ya me dicen, bueno, tienes que irte ya allí. Yo escojo un destino, además escogí un destino que llamó mucho la atención porque las otras personas que habían sacado la oposición conmigo, había de todo, había algunos que eran más mayores que yo, pero casi todos eran más jóvenes porque eran de los que habían hecho exclusivamente la oposición nada más salir de la carrera, ¿no? En mi misma promoción, pues curiosamente estaba Margarita Robles, la que ahora es ministra, que ella cuando estaba en quinto de Derecho ya preparó la oposición, ¿no? O estaba también Baltasar Garzón, que también había seguido el mismo modelo, ¿no? Y bueno, pues bueno, y se quedaban un poco sorprendidos. Bueno, tú, una mujer casada y con 2 hijos, ¿y por qué te vas a ir tan lejos? ¿Te vas a ir a Canarias? De alguna manera a mí me apetecía, ¿no? el dar un paso que fuera, pues no sé, vivir una experiencia diferente en un pueblo, en un sitio distinto. Bueno, y cuando ya digo que voy a Las Palmas, vamos, a Las Palmas, yo iba a ir a la isla de La Palma, que era donde me habían destinado, a Santa Cruz, a la capital, pero tenía que ir a jurar el cargo, que es una de las cosas que se hacía y se sigue haciendo, y entonces pues todo el mundo me dijo, dice, bueno, tú sabes que cuando llegues allí a la audiencia territorial, ahora se llama Tribunal Superior, pero entonces se llama audiencia territorial, tú tienes que ir allí y tienes que comprar una caja de puros,
porque tienes que dar un puro a cada uno de los magistrados que forman parte de la audiencia territorial. Yo dije, pero ¿cómo voy a llevar puros si yo no fumo? Me parece absurdo, me parece una tontería, ¿no? Y entonces llevé bombones, decidí que había que cambiar, ¿no? Bueno, es una tontería, pero no es una tontería, es porque no aceptas lo establecido, lo convencional, lo cuestionas. Y cada cosa que pasa dices, ¿esto por qué? Esto se hace así, se podría hacer de otra manera, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, no me puedo extender, pero es que os contaría tantísimas cosas tan bonitas de aquella época, pero lo que sí es cierto es que yo tenía muy claro que como jueza yo estaba dispuesta a escuchar a cualquier persona que quisiera venir a hablar, a decirme, ¿no? Y yo iba por la mañana, porque era cuando teníamos los juicios y tal, pero también iba por la tarde. Y entonces, pues una tarde que estaba allí en mi despacho, pues llamó una señora a la puerta y tal. Señora jueza, ¿puedo hablar con usted? Sí, sí, claro, que cuénteme esto. Entonces, ella me dijo, mire, yo estoy muy enfadada con el juzgado de abajo. En aquel momento había juzgados de instrucción, que es un poco éramos los superiores, y juzgados de distrito, que eran los que estaban, digamos, en las cosas más sencillas y teóricamente en un escalón por debajo del nuestro de instrucción. Me dijo, no, es que me decía esta señora, yo estoy indignada, porque es que en el juzgado de distrito no hacen más que pedirme dinero, yo todo lo que me piden lo pago, pero es que luego no hacen nada, no me resuelven el problema, ¿no? Y yo la escuchaba, y, ¿cómo que paga lo que le piden? Sí, sí. Yo, todo lo que me piden, bueno, claro, ¿qué se demostró, no? Pues que era una cosa, pues como después pude comprobar, que estaba enraizada de la época de la dictadura, se había, digamos, generalizado, que en los juzgados el que pagaba conseguía que se le resolvieran los casos y el que no pagaba, pues no lo resolvía. Y entonces, bueno, pues a partir de ahí yo dije, bueno, pues esto se ha acabado, nunca más. Y se acabó. Porque cuando uno quiere que las cosas se acaben, pues se acaban, ¿no? Tuvo mucha gracia, se refería a José Vicente, me pareció muy, muy interesante. Yo siempre digo que la gente de la isla de La Palma, Canarias, está realmente en una cierta proporción lineal muy cercano a Galicia, aunque nada, claro, mucho más abajo, porque las Canarias ya sabéis dónde están, ¿no? Pero el canario tiene esa ironía que tienen muchas veces los gallegos, y yo tenía un oficial del juzgado que trabajaba conmigo, que se llamaba Paco, que era un hombre muy, muy divertido, muy, muy irónico, ¿no? Y un día, pues, me enseñó, porque lo normal en los juzgados es que había unas pequeñas cantidades que eran las tasas oficiales que había que pagar en algunos procedimientos, no en todos, no en absoluto en los que aquella pobre señora venía a denunciar, ¿no? Entonces Paco me enseña pues toda una nota de unas tasas, ¿no? Claro, cuando tú estudias la oposición, estudias muchísimo derecho, venga, leyes, venga, pero no sabes nada de cómo funcionan los juzgados, no sabes cómo vive después la justicia esto. Esto es un reproche que yo he hecho muchísimas veces, que tiene que ver con que nos creemos que las leyes resuelven la vida, cuando realmente las leyes son textos escritos y la vida tiene que acomodarse a unas mucho más variables que esos textos escritos. Es decir, yo me había estudiado los 500 temas, pero no sabía nada de las tasas, no sabía ni cómo se pagaban ni nada. Y efectivamente pues ya me enteré que había una hoja blanca, una hoja rosa, una hoja azul, todo preparado para que no hubiera abusos. Y ahí en esas hojas se ponía, por ejemplo, pues tasa en los procedimientos de reclamación de cantidad, y se ponía normalmente RDGT y ponía una cantidad, ¿no? Entonces Paco me enseña y dice, ¿ve usted esto? Dice, ¿lo entiende? Digo, pues la verdad, Paco, nunca habíamos estudiado esto en la judicatura y tal. Digo, no sé, pero sí, bueno, esto parece que está bien. Dice, ¿qué es esto que pone P.S.C.? Digo, te confieso, Paco, que no sé lo que es. Dice, bueno, esto lo ponemos por si cuela. Eso era el famoso por si cuela, ¿no? Entonces, a mí aquello me pareció que era como
como no sé cómo deciros, como esa especie de quiebro que da la vida ante la legislación. Si no hacemos compatible el que las leyes valgan para algo, se cumplan, se observan, que las leyes sean cosas razonables, es un poco que la sociedad hace ese guiño y dice, te vas a enterar, ¿no? Bueno, pues tanto hoja blanca, hoja rosa, hoja azul, tanta cosa, pero lo que cortaba era el P.S.C, el por secuela, ¿no? Ya que se acabó totalmente, y yo tuve la maravilla de verdad de vivir, porque sí que os digo que en toda mi experiencia de cambiar muchas cosas, algunas no las he conseguido cambiar, por supuesto, pero otras muchas sí, y cada vez que ha habido un cambio he tenido una gratificación tan grande que por eso me encanta intentar entusiasmar a la gente joven a seguir esa línea de cambiar las cosas, de hacer eso lo que llamo esa arquitectura social, ¿no? Bueno, pues cuando yo iba a hacer la compra, allí en la isla de La Palma, en Canarias, a la plaza la llaman La Recoba, es el mercado, ¿no? Yo iba a hacer allí... No sabéis lo que para mí fue que la gente de los puestos, una de las vendedoras, me decía... Una mujer tenía que ser la que ha acabado con esto, ¿no? No sabéis qué felicidad. Acabas con lo que no debe existir, acabas con lo que está mal. Y alguien te dice, una mujer, y dices, ¡bah!, te llena de energía. Todo eso que ya os podéis imaginar, los otros jueces, me acuerdo que el juez de abajo precisamente me decía, ay, no, eso no lo hagas nunca. Mira, las cosas feas de la justicia las hablamos entre nosotros, pero que no se sepan. Yo decía, ahí está la gran diferencia. Esto no es la democracia es la claridad, la transparencia, lo que vale la pena, y es lo que había que hacer y se hizo, y ya está. Y se hizo. En 1982 te vemos por primera vez en televisión, en el programa de Tola, te entrevista Carmen Maura, y hablaste de lo que no se hablaba. Sugeriste que el juicio que iba a haber a las pocas semanas contra el teniente coronel Tejero y otros militares en el reciente intento de golpe de Estado debería ser transmitido por televisión. Y eso generó sus más y sus menos nervios, porque indudablemente no se transmitió por televisión. En un reciente documental, La conquista de la democracia, que hemos visto hace unos meses en televisión, Nicolás Sartorius indica que el dictador murió en la cama, pero que la dictadura murió en la calle. Durante muchos años el relato dominante ha sostenido que la llegada de la democracia se debió a una magnífica operación diseñada por Torcuato Fernández Miranda y el Rey, a través de un hábil Adolfo Suárez, y que ellos fueron los principales artífices de la democracia. La pregunta sería, ¿la democracia se construyó desde arriba o la democracia se conquistó en la calle golpe a golpe casi? Sí, bueno, yo, si me permites, José Vicente, antes de contestar esa pregunta, que la voy a contestar, por supuesto quería hablar un poco de lo que significó la comunicación en aquella época de la democracia, lo que significó un periodismo distinto y diferente, ¿no? Hasta ese momento yo creo que nunca un juez se había atrevido a salir en una pantalla de televisión y hacer una entrevista, y mucho menos una mujer, una jueza, ¿no? Entonces, cuando yo no sé cómo me lo proponen y digo que sí, que creo que es necesario que los jueces expliquemos lo que es la justicia y lo que está pasando y cómo se debe juzgar y todo esto, pues llamó muchísimo la atención, ¿no? Porque me acuerdo que yo también, aparte de explicar que ese juicio que se iba a celebrar debía ser transparente y que debía ser publicado y todas estas cosas, pues expliqué cómo se hacían las cosas en la justicia y expliqué que se cosían los procedimientos con una cuerda y bueno, yo contaba cosas
que veía que la sociedad no lo sabía y que yo necesitaba saberlo, ¿no? Fue muy bonito. Yo cuando ahora veo esos programas, pues me hace ilusión, porque pienso que había esa necesidad de explicar, de contar, ¿no? Y sí, no sé, también, por otra parte, entre mis compañeros jueces, pues suscitó, claro, muchas críticas. Algunos jueces mayores me decían, eso no lo debes hacer, tú lo que tienes que hacer es poner sentencias. Y yo decía, no, claro, si las pongo, por supuesto, pero además de ponerlas, cuento lo que hacemos y cuento cómo las ponemos, ¿no? Y me acuerdo una señora que me encontré un día por la calle que me hizo mucha gracia porque me dijo, jueza, sus sentencias se entienden. Usted habla como si fueran recetas de cocina. Y a mí aquello me pareció lo más bonito, que se pudieran entender mis sentencias, ¿no? Porque me parecía que esa es la obligación que teníamos que hacer. Bueno, yo quería hablar del papel tan importante que tuvo en un primer momento un determinado periodismo, ¿no? Que fue un periodismo de abrir puertas, de comunicar sin bronca, ¿no? Ahora que vivimos esta especie de virus de la bronca constante, pues yo en aquellos años no lo conocí. La verdad es que Tola era un periodista magnífico y bueno, pues fue una experiencia muy interesante, ¿no? Bueno, ahora vamos a contestar tu pregunta, José Vicente, que me apasiona y me interesa muchísimo, porque es verdad, yo creo que el proceso de la democratización de nuestro país, de pasar de una dictadura a una democracia, se debió fundamentalmente a un cambio de opinión que fue como poco a poco, como cocido de una manera muy despaciosa, pero que fue modificando la sociedad, ¿no? A veces, y en momentos difíciles, como sin duda estamos pasando ahora a nivel mundial, y también, no cabe ninguna duda, a nivel de nuestro propio Estado, cuando vemos que la democracia no es lo que debería ser, o por lo menos yo lo vivo así, y que queríamos otra democracia, a veces sentimos desánimo, ¿no? Y muchas veces hay muchas personas, bueno, ¿pero qué se puede hacer? ¿Qué podemos hacer las personas sin más, cada uno? Pues constituir opinión. Y yo creo que poco a poco en España, yo diría que a partir del 1956, se empezaron a crear opinión, ¿no? Cuando yo hablaba el lunes a los estudiantes de Valencia de lo que era el movimiento estudiantil, me pareció muy bonito dar una idea que yo creo que reflejaba mucho lo que pasaba, fijaros, ya en el año 61. El año 61, en la universidad se hablaba de democracia. En la universidad nosotros, me acuerdo que hicimos hacíamos revistas, cuando las hojeaba estos días, hablábamos de eso, de la necesidad de la democracia y de todo eso, ¿no? Y lo hacíamos a pesar de que había una dictadura, ¿no? Y es que se creó un movimiento muy interesante que, fijaros, era ilegal, pero no era clandestino. Y eso es interesante, porque desde la represión se puede reprimir a 1, a 2, 3, 4. Cuando hay un movimiento, se crea algo que llamábamos entonces, y que yo creo que era un calificativo muy acertado, para legal. Sí, era ilegal. Es decir, los estudiantes, yo en cuarto de Derecho entré en el Partido Comunista y evidentemente era ilegal, pero nosotros hacíamos actividades que no eran clandestinas y de alguna manera las estructuras de la represión no podían con ello. Y eso fue lo que pasó. Pasó. Yo creo que la institución de comisiones obreras a mí me parece que es interesantísima para estudiarla, para reflexionar sobre ella, ¿no? Porque ahora es un sindicato, entonces no lo era. Como os vuelvo a decir, era un movimiento que cada vez se generalizaba más. ¿Qué pasaba con las asociaciones de casa, de amas de casa, las asociaciones de vecinos, los colegios profesionales? En los colegios profesionales, el colegio de abogados, nosotros teníamos un movimiento importante de personas absolutamente contrarias a la dictadura. En el 1970 se crea un congreso de abogados y yo creo que el régimen se quedó sorprendido porque de pronto en ese congreso se votó a favor de la amnistía y era 1970, ¿no? Es un movimiento interesantísimo y que yo creo que nos debe además de dar mucha esperanza para que seamos conscientes de la enorme capacidad
que tiene la opinión pública. Y la opinión pública puede nacer, brotar a partir de pequeñas cosas, pequeños datos, pequeños actos, pequeños hechos y se va configurando, ¿no? Yo creo que esto es muy interesante, muy, muy interesante. A mí me gusta muchísimo un libro que procuro recomendarlo siempre que puedo, que es de una profesora estadounidense, californiana, que explica que los derechos humanos se crean porque se desarrolla a lo largo del siglo XVIII la empatía, digamos, la sensación de que el otro es como yo. Eso es la empatía es ver en el otro a mí mismo, ¿no? Y es muy bonito profundizar por qué las normas, por qué los cambios esenciales tienen mucho que ver con la actitud de las ciudadanías, con la actitud de las personas, ¿no? Y yo creo que sin duda nosotros conseguimos modificar la dictadura y convertirla en una democracia en un proceso muy lento de cambio de actitudes a base de muchas, muchas pequeñas y trascendentes cosas, ¿no? Y si no hubiera sido así, cuando hubo el intento de golpe de Estado, como vosotros recordaréis en el Congreso de los Diputados, al día siguiente, la cantidad de manifestaciones que hubo en todo el Estado español, en todas partes, pidiendo la democracia, queriendo la democracia, si la sociedad española no hubiera cambiado en ese momento, ni Suárez, ni el rey, ni nada. Los que cambiamos fuimos la sociedad en general. Y eso yo creo que fue el gran éxito y lo que determinó esa cosa tan extraordinaria que llamó tanto la atención, que fue el cambio de una dictadura, convertirla finalmente en una democracia profunda y en la que yo creo que todavía queda mucho de interés y de ilusión porque se mantenga y se mejore, aunque a veces tengamos momentos de desánimo. Has defendido en muchas ocasiones que la Ley General de Penitenciaría era una ley muy innovadora, muy renovadora, porque creaba la figura del juez de vigilancia, cuya principal función era visitar y preocuparse por la situación de los derechos de los presos. Cuentas en tus memorias que siempre te habías sentido muy atraída por la posibilidad de convertir los centros penitenciarios, las cárceles, en algo diferente, en algo que verdaderamente reeducase a las personas. Conocías la labor de Victoria Kent como directora de prisiones y el trabajo realizado décadas anteriores por Concepción Arenal como visitadora de prisiones. Y en 1989 accedes al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 1 de Madrid. Lo hablas con un amigo de Barcelona y te dice: adelante, Manuela, innova. Visitas las cárceles, una juez pide permiso a los presos para entrar a la celda, les das la mano mirándoles a los ojos. Son años muy duros porque la población penitenciaria de aquel momento está compuesta mayoritariamente por drogodependientes. ¿Qué recuerdas de aquella época? ¿Qué cambios, qué innovaciones te tocó realizar? La verdad es que yo creo que esa época de mi vida fue una época como que en cierta medida, no sé cómo deciros, culminó una manera de hacer las cosas, ¿no? Yo cuando llegué a ese juzgado me sorprendió mucho porque había, como en casi todos los juzgados, pues yo creo que éramos aproximadamente 10 funcionarios, cada uno con características diferentes, ¿no? Y a mí me sorprendió mucho que cuando yo dije, bueno, nosotros, claro, fundamentalmente tenemos que ir a la cárcel, ¿no? La mayor parte de funcionarios me dijeron, no, jefa, nosotros no. Nosotros en nuestro reglamento no dice nada que tengamos que ir a la cárcel. La que tendrá que ir es usted, pero nosotros no. Yo dije, bueno, esto no puede ser, ¿no? Yo creo que lo bueno es que todos nos volquemos, porque es una labor muy importante. En aquel momento dependían
muchas cárceles de nosotros, pero sobre todo la enorme cárcel de Carabanchel, y yo tenía, vamos, no solamente tenía que ir yo, tenían que ir funcionarios que ayudaran a recoger las instancias, hablar cada uno con las peticiones, con los deseos, con las exigencias que planteaban, ¿no? Y bueno, pues yo les dije, bueno, pero ¿por qué no queréis ir a la cárcel? Y me decían los funcionarios, no, porque nosotros ahí ahora hay mucho SIDA y nos vamos a contagiar, y además no dice en ningún sitio que tengamos que ir. Yo digo, sí, pero tampoco dice que no tengáis que ir. Es decir, que allí nos vamos a mover en una indefinición, como muchas veces sucede en lo público, que hay una indefinición entre lo que se puede y lo que no se puede hacer, ¿no? Total, que yo les decía, bueno, vamos a ver, ¿vosotros qué pedís para poder ir a la cárcel? Me dijeron, bueno, pues que nos den un plus de peligrosidad, porque nosotros si nos vamos a tener que constatar, tenemos que estar, era el momento del SIDA, claro, aquellos años, ¿no? Bueno, pues me moví, tal, les dieron el plus de peligrosidad y empezamos a ir todos a la cárcel, ¿no? Y lo curioso, y que a mí me pareció maravilloso, es que todo aquel grupo de funcionarios, de hombres y mujeres, empezaron a darse cuenta que el trabajo era muchísimo más interesante si no solamente se limitaban a estudiar los documentos, los expedientes que llevaban desde la cárcel, sino si conocían a los protagonistas de esos documentos, si empezaban a mirar que detrás de los papeles había caras. Y curiosamente se empezó a producir un fenómeno extraordinario en el juzgado, y es que se dieron cuenta de lo enormemente diferente que era trabajar para solucionar problemas en lugar de solucionar expedientes, ¿no? Y entonces, pues a partir de ahí fue todo increscendo, como si fuera una música, ¿no? Pues empezamos a darnos cuenta de que había que hacer muchos cambios, y partiendo siempre, decía José Vicente, yo eso lo tuve desde el primer momento que me llevaron una persona presa a mi juzgado. Pues desde un primer momento yo tuve claro que si te llevaban una persona presa al juzgado, es el procedimiento normal. Bueno, en las grandes ciudades hay, digamos, como procedimientos más pensados para la generalización, cuando son muchos los presos y muchos los jueces, ¿no? Pero la experiencia normalmente es que la Guardia Civil o la policía te lleva una persona detenida a tu despacho, ¿no? Y ahí lo normal es que tú tengas que llevar a cabo un interrogatorio, escuchar a aquella persona para resolver, pues, qué vas a hacer, si le vas a dar la libertad o no, o lo que sea, ¿no? Y a mí siempre me pareció que cualquier persona que viniera a mi despacho, procediera de donde procediera, lo suyo era saludarle dando la mano. Y yo hice eso mismo con las personas detenidas que traían. Les pedía a la policía que les quitaran las esposas, si las tenían, se las quitaban, les daba la mano. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Soy la juez de vigilancia, me presento y tal y cual. Y eso, pues efectivamente, creó como un estilo de funcionamiento que suscitaba una cantidad de fluencias positivas, ¿no? Cuando yo llego a la cárcel, a visitar la cárcel, como iba habitualmente todas las semanas, pues me parecía que yo no debía entrar en una celda sin antes pedir permiso, porque por mucho que una celda es una celda, es el reducto donde la intimidad de una persona que ha sido castigada por cometer un acto que es reprochable o porque tiene una imputación, aunque todavía no sabemos si puede ser definitiva o no. Sabéis que en las cárceles hay presos provisionales y presos definitivos. Cada vez una buena situación penitenciaria hace que debe haber pocos provisionales y muchos definitivos. Pero bueno, en última instancia, para mí, el reducto de intimidad de una persona presa es su celda, ¿no? Y nunca me pareció bien la actitud que se tomaba por parte de los funcionarios de prisiones, de abrir las celdas sin más. Y a mí me parecía que yo pedía permiso para entrar en la celda. Soy la juez de vigilancia penitenciaria, puedo pasar a su celda. Muchos presos se quedaban desorientadísimos, pero después he tenido ocasión de hablar con muchos de ellos y me decían, es que no sabe usted para nosotros eso lo que significaba. Por primera vez veíamos que alguien nos trataba como una persona más. Entonces, eso, desde mi punto de vista, es el principio de un cambio de actitud. Yo no entiendo cuando se habla de la reinserción y cuando pretendemos cambiar actitudes que son negativas,
las actitudes de las personas que cometen delitos pequeños o grandes. Sí me parece importante que el principio de un cambio de actitud es que se vea claro que es radicalmente diferente quien defiende la ley, quien defiende la autoridad, a quien no la defiende. Y por eso me parece que lo más importante es que esa persona sepa que está tratada fundamentalmente como una persona que interesa, una persona que importa, ¿no? Me gustó muchísimo leer una psicóloga mapuche, es una psicóloga catalana, que tiene un libro muy bonito, creo que se llama La Revolución Emocional o algo así, que ya explica hasta qué punto lo más importante para el ser humano, para cualquier ser humano, es que los demás le consideren, que alguien le tenga por que él es un ciudadano, ¿no? Y mi experiencia, trabajando precisamente en la justicia penal, teniendo que mandar a la cárcel a las personas que deben estar en la cárcel por haber cometido un delito, siempre he querido que vaya unida a esa sensación de por encima de todo, yo estoy tratando a una persona, a un ciudadano que me merece, en principio, toda la consideración y todo el respeto, ¿no? Y bueno, pues a partir de ahí, como os digo, pues fuimos haciendo un crescendo, establecimos una cosa que nunca más se ha vuelto a hacer y en su momento fue muy interesante, pusimos un teléfono directo para que desde la cárcel se pudiera llamar al juzgado. En la cárcel aparecían momentos de muchísima tensión. Por ejemplo, un preso estaba esperando un permiso, ¿no? Y de pronto no le llegaba el permiso. Y claro, pues si había que hacer un escrito, mandarlo al juzgado, pasaban días, ¿no? Entonces yo estaba hablando con el que entonces era secretario de Instituciones Penitenciarias, pedí que pusieran, estamos hablando de cuando no había móviles ni nada, ¿no? Un teléfono de cabecera, era un teléfono que había en la cárcel y que se llamaba solamente al juzgado, de ese teléfono solamente se podía llamar al juzgado, ¿no? Y bueno, pues esas cosas permitieron el que cada vez íbamos avanzando más en hacer las cosas de una manera distinta, ¿no? Y no sé, creo que fue de nuevo el comprobar que sí, se puede cambiar y se puede cambiar a mejor y que cuando se cambia a mejor hay una enorme retribución, ¿no? Eso está un poco relacionado con algo que yo cuento en el libro y que para mí fue muy impresionante porque cuando yo decido jubilarme, me jubilé anticipadamente en la judicatura por cuestiones que no sé si me da tiempo a contarlas, pero bueno, el caso es que me jubilé anticipadamente y el último día de mi trabajo en la judicatura, pues cuando estaba juzgando a una persona presa, pues aquella persona, cuando acabó el juicio, se levantó y dijo: que sepa usted que para mí es un honor que me haya condenado usted. Bueno, eso indica que se pueden hacer las cosas de manera diferente. Aprovechando esta empatía hacia las personas, en el libro te desnudas un poco en cuanto a tu concepción de relación de pareja y me vas a permitir que rescate dos párrafos que a mí me han parecido muy hermosos. Era 1971. Eduardo y yo éramos una pareja joven que empezaba a vivir un modelo de futuro. No éramos cada uno la media naranja de nadie. Nos queríamos mucho, pero así, libres, sin ataduras, con la independencia de ser cada uno una naranja entera, reluciente, autónoma, aunque ambas quisieran estar junto a la otra. Y el segundo párrafo: me gustaban mis hijos. Habíamos optado por un tipo de pareja libre. No creo que nuestra manera de vivir tuviera que ver con lo que ahora se encasilla en la pareja abierta. Vivíamos sin proyecto de pareja alguna, simplemente vivíamos y no nos negábamos a vivir. El encuentro con la vida fue tejiendo el tipo de relaciones que tuvimos. Me parecen dos textos hermosísimos que debían estar en los manuales de educación afectiva de nuestros adolescentes. ¿Te apetece comentar algo? Claro que sí, ¿por qué no? Mira, yo en eso creo que, no sé, yo nunca pretendo ni dar lecciones en ese terreno, ni suscitar ejemplos. Yo os digo lo que yo he hecho y por qué a mí me ha ido bien.
pero no tengo, tengo la suficiente modestia para saber que en las relaciones sentimentales cabe todo. He tenido que hacer muchas bodas siendo alcaldesa y siempre solía escoger una poesía que seguramente vosotros conoceréis, que es de Khalil Gibran. Es una poesía bonita en la que se plantea, empieza la poesía, dice, decid qué es el matrimonio, ¿no? Khalil Gibran es un poeta libanés y da una idea de que las vidas son como dos columnas, las vidas que se unen en un matrimonio, pero cada uno es independiente, ¿no? Y a mí me gusta mucho, en Khalil Gibran dice, el corazón es tuyo, tú no puedes dar el corazón a nadie, ¿no? Quiero decir que hay que quererse. Yo creo que el amor es una de las cosas más maravillosas que se viven en la vida y hay que cultivarlo y cuidarlo, pero yo siempre lo he visto el amor en libertad, ¿no? Nunca he entendido el amor como obligación o no sé. Y bueno, se me planteó así en la vida. La verdad es que llegó un momento que mi marido decidió irse, para él era muy importante irse a Estados Unidos, es arquitecto, tenía que hacer un máster allí, y yo estaba en el despacho, y a mí no se me había perdido nada en Estados Unidos. Y era difícil la separación en ese momento, éramos jóvenes, nos queríamos mucho, pero teníamos claro, cada uno tenía una vida y teníamos que buscar cada uno. Y yo creo que aprendimos a vivir así, aprendimos a vivir juntos pero muy libres y bueno, pues seguimos juntos, con 81 años los dos, seguimos juntos, pero hemos vivido una vida libre en la que sin duda a veces pues ha habido también otras personas, ¿no? Y bueno, esas cosas yo creo que pasan. Yo no pretendo que sea modelo de nada, pero sí creo que es muy importante ser una naranja completa y no ser medias naranjas, en mi opinión. Compartimos lo de las naranjas completas. Con 50 años, tras 13 años de juez, eres elegida en 1994 por las compañeras y compañeros jueza decana de Madrid, lo que ampliaba las posibilidades de cambios y mejoras. En 1996 llegas al Consejo General del Poder Judicial, el famoso órgano de gobierno de los jueces, con mucho entusiasmo y voluntad de llevar al funcionamiento de la justicia lo que habías aprendido en tus experiencias anteriores. ¿Cuáles son los logros que te sientes más orgullosa de tu paso por el decanato y en el poder del Consejo del Poder Judicial? Yo creo que a partir de ahí es cuando empiezo a aprender lo que es lo público y qué pasa con lo público, ¿no? Ahora mismo os tengo que decir que pienso que uno de los grandes fracasos de la democracia es que no hemos logrado que realmente la eficacia de lo público sea tan ejemplar como debiera ser, ¿no? Estos días oí en el programa de Javier del Pino, oí hablar de un libro que había publicado un comentarista, un periodista político americano, que creo que se llama Erza Clay, algo así, no sé si digo bien el nombre. El libro, según contaba allí Javier del Pino, se llama Abundancia y le hacían una entrevista, ¿no? Entonces, este periodista le traducía a Javier del Pino, ya sabéis que él vivió en Estados Unidos y habla muy bien inglés, y él decía que creía que Trump había conseguido estar en el poder porque se había creado una gran decepción sobre la eficacia de la democracia en Estados Unidos, ¿no? Y hacía unos análisis que a mí me parecieron muy sugestivos, porque decía cómo, por ejemplo, en California, que es un estado americano que ha venido teniendo siempre una legislatura demócrata, sin embargo, no se habían solucionado algunos problemas, muy grave el problema de la vivienda también allí, pero cuenta en este libro el problema de que desde hace por lo menos 8 o 10 años los demócratas prometieron allí unos trenes ligeros desde San Francisco a Los Ángeles y que no se ha hecho por la ineficacia de la administración, ¿no? Yo creo que la ineficacia de la administración es muy grave. Es muy grave porque la administración es nuestra, es de todos.
Y la esencia de la política, la esencia de la democracia es resolver los problemas, ¿no? Yo creo que esa sensación de estar todos los días, por ejemplo, oyendo el problema de la vivienda, venga y dale, pero que no se solucione, que no seamos capaces de hacer las soluciones que se exigen, es efectivamente algo muy corrosivo para la defensa, para el amor, para el cuidar a la democracia, ¿no? Y creo que desgraciadamente no hemos profundizado de verdad en cómo deben ser los servicios públicos, cómo debe ser la administración, por muchas razones. En primer lugar, yo creo que porque la clase política, cuando llega a los poderes desde los que hay que controlar la administración, porque quien manda en la administración al final es la clase política, el vértice al final, pero yo creo que por una serie de razones ni la derecha ni la izquierda ha afrontado debidamente una manera distinta de entender la administración. Yo creo que la derecha, y lo digo sin querer criticarla, sino simplemente definiéndola, ha desconfiado siempre de la burocracia. Ha pensado que es un lío, no funciona, y siempre lo que ha hecho ha sido regalarla a la empresa privada. Es decir, de alguna manera, ahora mismo yo cuando llegué al ayuntamiento me sorprendió muchísimo la cantidad de contratos que sistemáticamente se hacían allí. Se contrata todo, ¿no? Me acuerdo que estando yo en el ayuntamiento, pues una de las cosas que me parecía muy interesante para intentar mejorar los hábitos de limpieza entre la gente joven era que en lugar de simplemente poner una multa, dar la alternativa de que hubiera trabajos en beneficios de la comunidad, ¿no? Porque a mí me parecía vergonzoso pues todo esto de que los chavales al final pues orinaban en los portales, bueno, se creaban unos problemas, dejaban todos los cascos de las botellas como si hubiera pasado allí. Y decía, bueno, es que hay que hacer algo pedagógico, ¿no? Y la ley lo permite, es sustituir la multa por un trabajo en favor de la comunidad y tal. Y me acuerdo que al equipo yo les dije, venga, pues vamos a hacerlo, ¿no? Vamos a crear unos departamentos. Y me dijo el equipo, bueno, pero es que eso nosotros no lo podemos hacer si no sacamos a concurso un proyecto para que... Pero ¿por qué hay que sacarlo todo a concurso? Si lo podemos hacer nosotros, bueno, pues no. De alguna manera nos hemos acostumbrado a dar una importancia, yo diría, exagerada a la colaboración público-privada. Y yo creo que eso pues, lo que hace es que convierte a la administración en quien tiene que controlar a la empresa que se contrata, ¿no? Con lo cual se están quitando el sentido de lo que significa de verdad la administración. Cuando yo estoy en el decanato y veo, por ejemplo, que podemos conseguir que se hagan las cosas bien. Los decanatos entonces tenían muchas competencias que eran de gestión de lo público, por ejemplo, las citaciones y, digamos, pues cosas de este tipo, ¿no? Y de pronto a veces había que citar, pues a lo mejor, yo qué sé, a millones de personas en los procedimientos, ¿no? Y todo eso estaba muy retrasado. Y de pronto dices, no, bueno, vamos a hacerlo nosotros. Yo me acuerdo que lo primero que hice fue consultar con una empresa de mensajería. Y les dije, bueno, vosotros como empresa de mensajería, ¿cómo organizaríais esto, no? Y ellos dijeron una serie de cosas y yo me di cuenta que no era posible, porque muchas veces si lo ponemos en manos de lo privado, luego tenemos que controlar lo que hace lo privado y no tenemos capacidad para controlar lo privado, ¿no? Con eso, ¿qué os quiero decir? Que creo que en general el modelo al que se ha venido acostumbrando la mayor parte de la administración española es de la colaboración público-privada, que exige una labor después de control de la propia administración que es ineficaz. ¿Qué ha pasado con la izquierda? Yo creo que la izquierda en muchas ocasiones pues, ha querido desgajarse de esa vinculación a lo privado y ha querido realmente configurar lo público con sus propias características, pero no ha sido consciente de que no es fácil generar lo público, de que hay además objetivos importantes. Muchos sindicatos públicos se han convertido en estructuras muy corporativas que hacen muy difícil que se pueda llevar a cabo todo esto, ¿no? Y entonces, por una o por otras razones, pues yo creo que hemos abandonado lo que yo creo que es muy importante y es conseguir que lo público sea realmente enormemente eficaz, enormemente eficiente y siempre, siempre, siempre pensando a disposición del ciudadano. A veces, cuando tú estás en lo público,
observas que hay una desconfianza hacia el ciudadano. Parece como si el ciudadano fuera un contrario, cuando el ciudadano es el protagonista del servicio. El ciudadano es digamos, el artífice de la administración, porque la democracia es así. La democracia es que es de todos lo público y que tiene que ser de todos lo público, ¿no? Y yo creo que eso lo aprendí mucho en la época precisamente de cuando estuve en el decanato, porque tenía que gestionar, teníamos más de 1.500 personas, más de 1.500 funcionarios y eso había que hacerlo, ¿no? Y es muy hermoso cuando te das cuenta que eso, cuando se hace, da como un orgullo al trabajador público, que es lo que yo creo que debe ser la constante que debe existir, ¿no? En aquel momento había un debate que venía precisamente de Estados Unidos. Leyendo a este periodista que os he referido antes, me acordaba de esto, que planteaba el que tendrían que hacerse de una manera muy distinta. Se llamó el management administrativo y me volqué mucho en eso, y cuando efectivamente me nombran consejera del Poder Judicial, pues me voy con toda la ilusión de intentar que esa experiencia que yo había tenido en Madrid y en mis juzgados se pudiera generalizar a toda España a través del Consejo General del Poder Judicial, y ahí es donde pues sentí que fracasé. Yo creo que el Consejo quizá fue uno de mis grandes fracasos porque no conseguí mucho avanzar en ese terreno. Creo que los compañeros jueces que formaban el colectivo, pues no sentían que eso fuera una función importante y les parecía más importante pues la gestión política, nombrar a este o al otro porque va a tener una actitud o otra o esta, y no se entraba en lo que para mí es un tema clave, que es la gestión de lo público, la preciosa gestión de lo público, que tiene que ser como el cemento profundo de la democracia. Y con 66 años te jubilas. No te jubilas definitivamente, seguramente entonces pensabas que te jubilabas definitivamente. Diseñaste una jubilación ocupada, tenías un montón de proyectos, un blog, ibas a hacer un análisis sociológico de las sentencias, una evaluación de las leyes. Has insistido en muchas ocasiones que no se evalúan las políticas públicas ni las leyes. Empezaste analizando los homicidios de Madrid, por qué mata a la gente. Desde luego que era una jubilación ocupada la que tenías por delante. Pero me interesa mucho rescatar una parte que titulas "Con la jubilación cambian las cosas". Relatas cómo tu suegra Amelia te hablaba de la vejez, sin pesimismo, tampoco con optimismo. Te daba informaciones objetivas. Ante las manos cubiertas de manchas marrones, te decía: Manuela, esto es el manto de la vejez. Su situación se fue complicando, empeorando, y un día te dijo: Manuela, ¿qué hago yo aquí? No quiero seguir así. Le contestaste: podemos ir a Suiza. No me atrevo, te contestó. La ley de eutanasia de 2021 establece que tienen derecho a pedir la ayuda para morir las personas mayores de edad que sufran un padecimiento grave, crónico e imposibilitante, o una enfermedad grave e incurable que cause un sufrimiento físico o psíquico constante e intolerable. Y la pregunta que te quiero hacer es: ¿conoceremos el día en que nosotros y nosotras podamos pedir la ayuda cuando el facultativo nos avise de que vendrá el tiempo del padecimiento grave y crónico? Bueno, no lo sé. Lo conseguiremos si queremos, si hacemos lo posible para conseguirlo. Yo creo que es importante que, como ciudadanía, y me encanta estar en una escuela de la ciudadanía, debemos saber que está en nuestras manos, en manos de todos, como os decía, el cambio de las cosas, ¿no? Pero no hay cambio si no hay análisis, y el análisis es muy importante. Por eso yo cito en el libro, y para mí es importante, la constatación de que es posible la amistad profunda
entre un mayor y un joven, entre una persona de 90 años y una persona de 50, de 60, ¿no? Yo he tenido esa experiencia y creo que es maravilloso, la amistad por encima de la edad, ¿no? Yo creo que cuando llegas, pues eso, a los 60 años, ahora te encuentras que tienes que cuidar seguramente a unos mayores, porque el enorme regalo que nuestro país, nuestras generaciones están viviendo es el regalo de la longevidad. Estamos viviendo mucho. Entonces sucede que a los 60 años muchas veces tú tienes que cuidar a los mayores tuyos que tienen 80 y tantos o 90, ¿no? Y a su vez también tienes que todavía seguir cuidando a los hijos y pronto a tus nietos, porque también tus hijos trabajan, no sé, es bonito analizar cómo la longitud de la vida también va cambiando la realidad, la conforma, ¿no? Y en esa medida, pues efectivamente yo cuidé, no tanto como mi hermana mayor, que yo creo que fue la que dio más, la que trabajó más con la vida de mis padres. Mis padres también murieron muy mayores, pero al final la última que quedó era mi suegra y yo tenía muchísima amistad con ella. Teníamos una profunda amistad y no sé, gustaba muchísimo a las dos hablar y teníamos mucha confianza y sí, efectivamente, ella llegó un momento que no tenía ganas de vivir y yo me acuerdo, tenía unos ojos claros, muy bonitos, muy bellos y su mirada fue muy profunda, ¿no? Ella me dijo, no me atrevo. Bueno, no sé, tenemos mucho por delante en ese terreno, pero es muy importante profundizar, analizar qué es este beneficio enorme de la longevidad y cómo lo vamos a administrar y cómo tenemos que dedicarnos en esa perspectiva nueva que ahora tenemos y que es tan importante. A partir de ahí va a surgir algún tipo de actitudes que nos permitan disponer más del final de nuestra vida con nuevas disposiciones legales. No lo sé. Probablemente esos, los que sois más jóvenes, lo veréis. Los que somos mayores, pues es muy posible que no. Pero lo que sí estoy segura es que será lo que decidan las grandes mayorías. Porque al fin y al cabo las grandes mayorías deciden. Estás jubilada, pero colaboras con diferentes proyectos, regresas del Congo y te encuentras que Eduardo está arruinado. La crisis del 2008 golpea profundamente a los estudios de arquitectura, entre otros sectores, y tienes que volver a trabajar. El gobierno vasco de Patxi López te encarga un procedimiento para reconocer e indemnizar a todas aquellas personas que hubieran sido víctimas de vulneración de derechos humanos por los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, Guardia Civil, Policía Nacional y Ejército. Es el verano del 2011, las conversaciones entre el gobierno y ETA en silencio absoluto van por buen camino y además de redactar el decreto, tenías que contactar con todas las potenciales víctimas y dices, el contacto con las víctimas me resultó apasionante. Alguna víctima te dijo, nuestro dolor nos hizo olvidar el de las víctimas de ETA. Perdimos la capacidad de compasión. Años antes, como juez de vigilancia penitenciaria, visitaste a presos y presas de ETA y en un momento dices, nada justificó más la actitud de los terroristas que las torturas. Redactar el decreto no fue fácil e incluso dices que fue un infierno. Yo quería hacer algo diferente, la oportunidad lo reclamaba, no obstante no pudo ser. Al fin y al cabo, burocracia y frentismo político lo impedían. ¿Qué querías hacer diferente que no pudo ser? Bueno, de alguna manera yo llevo mucho tiempo pensando que las leyes deberían ser de otra forma, ¿no? Yo creo que eso de que las leyes no se entiendan, de que el boletín oficial del Estado, pues al final antes era en papel y ahora está en Internet, pero no se entiende. La gente, a mí me sorprende muchísimo en cualquier política que podamos pensar, política cualquiera de carácter social, la cantidad de personas que no
pueden beneficiarse de indemnizaciones o de subvenciones simplemente porque desconocen la ley. Porque la ley no se conoce, ¿no? A mí eso me parece tremendo y sigo pensando en la necesidad de hacer leyes muy distintas, mucho más frescas, con ejemplos, con imágenes, ¿no? Y me hubiera gustado hacer una legislación distinta, pero bueno, eso no pudo ser, pero lo importante yo creo que sí es el que se consiguió indemnizar a personas que habían sido víctimas de actitudes de la policía o del ejército que habían vulnerado los derechos humanos, ¿no? Y aquello fue extraordinario, porque, no sé, se ha hablado mucho de lo que es una víctima, pero yo creo que hay que profundizar más en ello, ¿no? La víctima es ese grupo de humanos que les toca el tener que aguantar un sufrimiento que muchas veces es una consecuencia de las tensiones sociales generales, ¿no? Y tenemos que tener muy claro la importancia de empatizarlos, de ampararlos, de consolarlos, ¿no? Y de profundizar, ¿no? Porque a veces, hablando con las víctimas, tienes el hilo de por qué se ha producido el delito, ¿no? Y es muy importante, ¿no? Porque hay que tender siempre a evitar que nunca haya violencia, ¿no? Y por eso yo, cuando precisamente empecé a hacer un estudio sobre los homicidios que se producían en Madrid una vez que me había jubilado, lo hacía con la idea de que creo que la sociedad debía tener una vocación constante de tener claro cómo evitar todo tipo de violencia y cómo muchas veces la violencia verbal atiza o, digamos, pone en marcha violencias físicas, ¿no? Eso yo creo que es importante. Escuchándote se entiende que en 2015 la plataforma progresista Ahora Madrid te propusiese encabezar la candidatura a la alcaldía y fuiste alcaldesa durante una legislatura. Y en tu libro, La joven política, dices: cuando me preguntan qué es lo que más me sorprendió de mis 4 años de alcaldesa, siempre digo lo mismo: el desprecio a la democracia y a sus valores en el diálogo político. Lo viví y lo padecí desde mis primeros días de ejercicio como alcaldesa. Explícanos este desprecio. Bueno, yo creo que tiene mucho que ver con la manera de ejercer la política hoy día, ¿no? A mí ya me sorprendió cuando el grupo de personas que me propusieron participar en la candidatura de Ahora Madrid, la candidatura en la que después pude ser alcaldesa, me sorprendió mucho porque, no sé, habían previsto que hiciéramos muchos mítines en el sentido ese tradicional del mítin, que lo que se hace es poner verde a los otros partidos y decir todo lo mal que hacen los demás y todo esto, ¿no? Y se quedaron muy extrañados porque yo les dije: oye, a mí esto no me gusta, yo no quiero hacer mítines. Y pensaron: bueno, esta como viene de la abogacía y de la judicatura y tal, es que no debe saber hacer lo que son mítines, no debe saber. Bueno, pues si no quiere, ¿qué vamos a hacer? Pues en fin, que no lo haga, ¿no? Pero yo les dije: mira, la alternativa para mí no es hacer un mítin en el sentido de hablar lo mal que lo han hecho los otros y tal y cual y no sé qué más allá, sino intentar, al contrario, pensar que cuando alguien pretende entrar en la representación, pretende ser elegido como representante de los ciudadanos, debe actuar como si fuéramos a una entrevista de trabajo. Y lo suyo es decir: bueno, yo quiero ser candidato, yo quiero ser tal, bueno, pregúntenme qué les interesa saber de mí para saber si voy a ser un buen candidato o no, etcétera, ¿no? No sé, los compañeros se quedaron todos muy sorprendidos, ¿no? Pero yo en ese momento ya estaba ahí intuyendo que estamos equivocando. El diálogo político no puede ser el diálogo del reproche del otro, de la calumnia del otro, del insulto del otro. No tiene ningún sentido. A veces cuando oyes el discurso político, y a mí me pareció, en cuanto yo empecé a constatar lo que pasaba en los plenos del ayuntamiento, me parecía que era inaceptable, ¿no? Esa sensación de que la oposición tiene que jugar a que lo hace terriblemente mal el Ejecutivo y lo hace todo mal, la oposición lo va a hacer todo bien.
¿qué es esto? Esto es un discurso infantil. Gobernar es complicado, es difícil, se necesita un poco la participación de todos, pero leal, ¿no? El Ejecutivo puede hacer las cosas equivocadamente, está bien que la oposición se lo diga, pero para conseguir hacerlas mejor, no para alegrarse de que lo haga mal el Ejecutivo, porque está pensando que si lo hace mal el Ejecutivo puede tener más votos en la próxima. No sé, esto es un disparate y yo creo que esto es un virus que de alguna manera hace que lo que debía ser la democracia no lo es, ¿no? Porque no tiene sentido, ¿no? Y a mí me sorprendía muchísimo porque en los plenos del ayuntamiento yo pretendía que se hablara de gestión y daba unas hojas en todos los plenos explicando lo que habíamos hecho en esto, en lo otro, de más allá, lo que había salido bien, lo que había salido regular, y nadie hablaba de esto. Fundamentalmente era sacar a relucir, pues, en fin, epítetos, cuestiones para que recogiera la prensa, de insultos, de tú más, del otro, no sé, muy mal, por ahí muy mal, muy mal. Y yo creo que eso fue mi gran impresión y por eso cuando yo me marcho del ayuntamiento digo algo que sigo diciendo y quizá lo digo con más intensidad. La democracia no es algo estático, la democracia no es como una cordillera montañosa, como la piel digamos, geológica. No, la democracia es una institución humana y como institución humana tiene que estar constantemente cuidada y atendida. Y la manera de cuidar es analizar, atender. Para mí cuidar es una palabra muy hermosa y muy importante, que tiene mucho que ver con lo que ha sido la cultura de las mujeres. Las mujeres a lo largo del mundo han cuidado y sabemos lo que es cuidar. Es sobre todo preocuparnos por lo que cuidamos, estar dispuestos a mirar, a analizar lo que cuidamos. Y a la democracia hay que analizarla, hay que cuidarla, hay que ver qué es lo que falla para darnos cuenta qué es lo que debemos suministrarla para que no falle. Si nosotros cuidamos una planta, a mí me gustan mucho las plantas y te regalan una planta, está muy bonita, a los 2 o 3 días ves que una hoja un poco más lacia, una flor que se cae y la analizas y dices, ¿qué pasa? ¿Qué es cuidar? Cuidar es analizar y ver qué es lo que necesita eso que cuidamos. A mí me parece que en la democracia tenemos que hacer esto, tenemos que analizarla y ver qué es lo que necesita para cuidarla. Y evidentemente la democracia no puede ser esto, no puede ser un discurso constante, pueril, digamos grosero, infantil, en la que no hay nada que tenga que ver con, yo diría, con una inteligencia necesaria, que es la inteligencia social, la inteligencia de todos, ¿no? Tenemos que acabar con ese discurso. Por eso sí, cuando yo me marcho del ayuntamiento, digo, hay que cuidar la democracia y hay que salvarla de un discurso que en cierta manera la envilece, la oxida y la obstaculiza. No, hay que cambiar el discurso de la democracia porque hay que cambiar el talante de la democracia. Me gusta mucho un libro muy importante que habla de la historia de las soluciones, es decir, es del profesor ahora me saldrá el nombre, ¿no? Habla política, la política es sobre todo solucionar, hacer soluciones a los problemas políticos, no es hablar, no es hacer discursos. Para discursos, el club de la comedia, para ver quién dice la mayor gracieta o quién dice el mayor epíteto respecto al otro. No, para eso está el discurso satírico, el discurso que es simplemente pues, teatral, ¿no? No, la política no puede ser teatro, la política es solución. Y es Marina. Marina es el profesor José Antonio Marina, tiene un libro extraordinario que se llama Historia de las soluciones y habla por qué la política fundamentalmente tiene que estar ubicada a las soluciones, no a discursos, no a conseguir elecciones. No son trascendentes las elecciones, lo trascendente son las soluciones. Y ha llegado el momento de cuidar a nuestro público. La democracia también es participación
y entonces tenemos 2 micrófonos, tenéis la oportunidad de poder hacer la pregunta que deseéis a Manuela. Buenas noches. ¿Quién eres? Ahora sí. ¿Ya está? Sí. ¿Levantas la mano para que te vea? Vale, Buenas noches. Gracias. Bueno, dice usted que hay que cuidar la democracia. Pues es una vergüenza lo que estamos viendo y escuchando. Lechugas, chistorras y más. Esto es una vergüenza. Creo que la transición española es una sentencia para los españoles, para la ciudadanía. Parece ser que está hecho para la alternancia PP-PSOE y estamos ya hasta arriba. Fíjese en el foro de esta tarde. Esto quiere decir mucho. Estamos cansados. Muchísimas gracias. No sé qué es lo que quieres que te conteste. Que estamos cansados, claro que sí. Pero fíjate, tú hablas de lo terrible que es la corrupción. Estoy totalmente de acuerdo. ¿Qué debemos hacer con la corrupción? Fundamentalmente hay que saber por qué sucede la corrupción. No hay manera de resolver ningún problema si antes no sabes cuál es la causa del problema. Cuando vamos al médico, estamos todos acostumbrados a que el médico, antes de recomendarnos nada, ni una medicina, ni un tratamiento, nos dice: hagamos primero un diagnóstico, sepamos primero qué es lo que sucede. Pues igual en democracia. Cuidar la democracia significa que cuando hay un caso de corrupción, lo más importante es saber por qué sucede la corrupción. Una de las cosas que a mí me ha parecido más interesante es pensar que, por lo que estamos viendo, todo esto de las lechugas y todo esto parece que tiene que ver con la contratación pública, ¿no? Pues parece ser que había acuerdos por los que se ponían, había una especie de coincidencia en decir, parece ser. Desde luego, todo lo relativo a los otros actos de corrupción en los que está relacionado el Partido Popular y que son ya tantas las personas que han sido ya condenadas, creo que son 150 o no sé cuántos, pues también ha tenido que ver con la contratación pública, ¿no? Y vosotros me podréis decir: Manuela, ¿y tú cómo piensas esto? ¿Por qué se produce, no? Vamos a analizarlo. Nosotros tenemos una ley de la contratación pública que es muy reciente. Es, si yo mal no digo la fecha, de noviembre de 2017. En esa ley de la contratación pública se crea una comisión específica para hacer el seguimiento de toda la contratación. Toda la contratación pública ahora aparece además en las pantallas públicas, es decir, hay una posibilidad de saber qué es todo lo que está contratando, que es muchísimo, por mucho de esto que os he dicho antes de la contratación público-privada, y porque no hemos llevado a cabo algo que para mí me interesa mucho, que es la contratación público-social. Bueno, pues esta comisión, que todos los años tiene que hacer un informe, yo los he leído y son de muchísimas, muy largos, muy pesados, se dan muchos datos, no dice nada sobre la corrupción. Nosotros creamos organismos para combatir la corrupción, sí, pero ¿los evaluamos? ¿Vemos el resultado que dan? ¿Lo conoce? La ciudadanía, por ejemplo, conoce que hay una comisión que se creó cuando se creó la ley de 2017 de la nueva contratación pública, que le da la obligación a esa comisión de vigilar respecto a la contratación pública. Yo estoy casi segura que no lo conoce nadie. El otro día en una entrevista lo dije públicamente y me dijo la locutora: yo no tenía ni idea que existía esto. No sabemos las leyes que hacemos. Si no las sabemos, no las cuidamos. Si no las cuidamos, no son eficaces. Si no son eficaces, ¿para qué las queremos? Entonces, estamos cansados, claro, pero hay que ser inteligentes y hay que saber por lo que estamos cansados para ser capaces de conseguir la manera de quitar ese cansancio y que volvamos de nuevo a tener claro cómo debe funcionar la democracia. ¿Más preguntas? Sí. Bueno, yo primero darte las gracias, Manuela. Yo soy un poco hija tuya. ¿Dónde estás? Aquí arriba, perdona. Sí, muy bien, arribísima. Sí, yo sí estoy al fondo del todo y todo el rato de pie, ¿eh? Sí, sí. He estado encantada.
Bueno, darte las gracias, de verdad. Bueno, yo sobre todo, bueno, de cosas que has dicho me apetecía mucho recalcarlas y hacerte una pregunta final. Bueno, yo te decía que soy hija, yo tengo 68 años y he tenido el placer de vivir un momento social y político maravilloso cuando yo era joven. Quiero decir, o sea, todo era la ilusión, todo se podía cambiar, todo se podía transformar, podíamos conseguir soluciones y eso a mí me ha impregnado la vida, ¿no? Me parece. Y ahí has dicho algo que me ha parecido precioso, que es que hay que disfrutar. O sea, que no podemos estar todo el día llorando y sufriendo, sino realmente hay que disfrutar de lo que hacemos. Y también la transformación social es para disfrutarla, no para solamente decir lo mal que estamos. Yo hay algo que quería incidir en lo que has dicho, que me parece en estos momentos clave, siempre, pero en estos momentos que es, hay que conseguir, primero, que las leyes se conozcan, que pasen por el cuerpo de la gente, que se conozcan, que sepamos lo que tenemos, los derechos, cuáles son. Segundo, que esas leyes realmente se cumplan, porque algo que crea una impotencia terrible es pensar que tienes algo que luego no existe. En la práctica es de que yo llego y no tengo esto y no tengo lo otro, aunque me han dicho que sí. Que consigamos que se cumplan. A mí me parece fundamental. Y algo que me quería unir a ti es en el tema de la administración pública. Es fundamental, pero no solo quienes la gestionan, sino quienes yo soy jubilada ya, pero quienes hemos trabajado en ella, que sepamos que es la ciudadanía, nuestros jefes y jefas, es quien nos paga realmente y hay que tratarla con dignidad y muy bien a la ciudadanía y la gestión pública es fundamental. Y por último, mira, yo tenía muchas cositas, pero hay una cosa que te quería preguntar. ¿Cómo hacemos para buscar soluciones a ese Consejo General del Poder Judicial que cómo nos está tocando las narices, por cierto? Bueno, yo creo que en eso, el cómo se puede transformar el órgano de gobierno de los jueces, tenemos que tener claro que es un problema que hay que tocar varias cosas, ¿no? Volvemos con el símil del enfermo. Tenemos un enfermo grave. Ahora mismo tenemos una judicatura que podemos decir que tiene una enfermedad grave. Vamos a ver cómo lo diagnosticamos, ¿no? Yo creo que ha llegado un momento en que tenemos que empezar a plantear también que es importante otra manera de nombrar los jueces. Yo creo que no tiene mucho sentido volver a estudiar, ahora no son 500 temas, creo que son 300 y pico, pero el modelo es parecido. Yo creo que es mucho mejor buscar un tipo de seleccionar a los jueces a través también de la experiencia, de la práctica, ¿no? De que estén 4 o 5 años trabajando como jueces y el que lo haga bien se continúe y el que no lo haga bien, pues que no continúe, ¿no? Y a partir de ahí yo creo que nos dará también un perfil que podrá ayudar a que el Consejo del Poder Judicial sea otra cosa diferente a lo que es, que no nos gusta y que está creando muchísimos problemas. De momento yo creo que es un error terrible el que se nombre a las personas que van a decidir sobre el comportamiento de los jueces de una manera secreta, casi, porque lo que dice la ley es que se deben nombrar en el Congreso de los Diputados, pero nombrarlo en el Consejo de los Diputados no es que 4 diputados se reúnan en un cuartito de ahí detrás y digan, oye, yo te nombro a este juez, no, a este no me gusta, yo al otro, no. Lo que hay que hacer es un debate público en el que haya un juez que diga, yo quiero ser jefe de los jueces y voy a proponer esto, lo otro, lo demás allá, y que eso se vote y se diga, no que se haga a escondidas. No, la democracia es debate. Y si nos creemos de verdad la democracia, no podemos permitir que a las personas que van a tener la responsabilidad de gobernar a los jueces se les elija de una manera oscura, silenciosa, sin que se sepa. ¿Alguien ha sabido a todos los jueces nuevos que desde hace 1 año y pico forman parte del Consejo del Poder Judicial? ¿Alguien sabe por qué lo has nombrado? ¿Alguien sabe cuál era el proyecto que ellos tenían? De verdad, es increíble. Yo ya os digo que viendo los documentos de la universidad de los años 60, cuando veía los programas que se hacían entonces por los delegados de curso, por los delegados de la facultad en la que se proponía, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, y después se daba lo que se llamaba la rendición de cuentas. Dios mío, pero ¿qué hemos hecho, no? ¿Cómo estamos desperdiciando la posibilidad enorme de la democracia? La estamos desperdiciando porque no la estamos cuidando. ¿Más preguntas? En más de una ocasión. Mira, ahí hay Sí. preguntas ya.
Usted, que es jueza, ¿qué opina de la instrucción? Si ha de ser llevada por jueces o por fiscales, si es ventajoso de una manera o de otra. Mira, en esto, como en casi todas las cosas, yo digo, antes de decir si vamos a cambiar una ley o no, de nuevo, analicémoslo. Porque es un poco como cualquiera de nosotros en nuestra casa, si tomamos una decisión de hacer algo, lo analizamos, ¿no? ¿Da más resultado que sean jueces o que sean fiscales los que instruyan? Tenemos un modelo, y es que en los menores, desde hace ya me parece que por lo menos 10 años o 12 o más, son los fiscales los que instruyen, no los jueces. ¿Ha dado un mejor resultado? Evaluémoslo. Yo ahora mismo no lo sé, no he visto una evaluación porque no se ha hecho respecto a la instrucción de los fiscales en la jurisdicción de menores. Analicémoslo. Si vemos que no da resultado, pues no continuemos con algo que no da resultado. Pero ya tenemos algo para analizarlo. Ya digo, toda la jurisdicción de menores, los jueces no instruyen, instruyen los fiscales. Pues analicémoslo. Yo ahora mismo te diría, no sé, yo no estoy tan segura que haya dado mucho resultado el que lo hayan instruido los fiscales. La verdad, no lo sé, pero no tengo datos. Y como no tengo datos, tampoco me atrevo a decirlo. Habría que comparar cómo era la jurisdicción de los menores cuando eran los jueces los que instruían o ahora que han sido los fiscales. Habrá también, para hacer ese análisis, que corregir un poco las diferencias alternativas delictivas de los jóvenes, ¿no? Cómo han cambiado, cómo no han cambiado. Pero vamos, eso habría que hacerlo. Entonces, es un debate vacío si no hacemos análisis, si no hacemos datos. Es que yo no entiendo por qué en la política estamos tan acostumbrados a actuar a lo loco, sin GPS, cuando realmente constantemente en la vida hacemos análisis, tomamos una decisión, pues miramos esto, lo otro, lo demás allá, y en política no. ¿Por qué ahora tienen que instruir los fiscales? ¿Va a ser mejor? No lo sé. ¿Tenemos la experiencia? Sí, de la jurisdicción de menores. Analicémoslo. ¿Alguna pregunta más? Aquí. Carmen. El micrófono. Bueno, muchísimas gracias, de verdad. A mí me ha encantado todo lo que has explicado, pero sobre todo me parece interesantísimo tu actitud ante la vida. Esa mujer octogenaria que tantas cosas interesantes nos está contando en un momento, además, en que el envejecimiento todavía no tiene el prestigio que debiera de tener. Y nada más que quería decir eso, agradecidísima. Y además es que provocas una empatía extraordinaria. Muchos años, larga vida te deseo y que sigas así tan lúcida. Muchísimas gracias. Quería contestarte algo y además es más que una respuesta, es una propuesta, ¿no? Yo creo que se está desperdiciando el talento de los mayores. A mí me desespera el pensar que ahora mismo, gracias a ese privilegio de la longevidad, estamos despreciando tanto talento de mayores. Muchos mayores que hacen fundamentalmente recaos, como digo yo, ¿qué hacéis? Recaos. Vale, no. Nosotros tenemos mucho que hacer. Y en cierta medida, yo creo que los mayores tenemos una función de GPS que no la deberíamos olvidar. Los 80 años, los 70 años transcurriendo por la vida, te da una capacidad de conocer los itinerarios. Y en este momento los itinerarios son claves para saber cómo podemos llegar a donde queremos llegar. Así que aprovechemos el talento senior. Propuesta, hagamos lo imposible para que todo el mundo que pueda ponga su talento al servicio de ese itinerario que tanto necesitamos. ¿Alguna pregunta más? Allá arriba, Rubén, arriba del todo. Hola, buenas tardes, Manuela.
Me llamo Igor, tengo 50 años y a ver si soy capaz de explicarme un poco mi idea. Bueno, a mí me tocó un poco la crisis del 2008, mi empresa empezó a ir mal y tal, y luego al final me quedé sin trabajo en el 2013 y viví un poco el proceso del 15M, en la Puerta del Sol no nos representan y demás, y luego la aparición de Podemos, la plaza de Podemos, y para mí fue algo muy interesante, esperanzador, el ver que se podía hablar sobre ideas, proyectos un poco políticos o de cualquier cosa, ¿no? Era algo novedoso, totalmente. Y luego Podemos pues, sacó, no sé si 6 millones de votos en segunda o tercera fuerza y parecía que había unas alternativas que podían cambiar las cosas o haber un abanico mayor de ideas. Pero ya últimamente parece ser que se ha vuelto a los dos, como digo yo, o el Barça al Madrid o el PSOE el PP, y yo no termino de entender un poco qué es lo que ha pasado. No sé si da miedo, como tú has hecho toda la vida, el intentar cambiar las cosas y la gente se ha echado atrás, tanto los mayores como los jóvenes, que ahora votan a Vox o otras cosas, o los mayores son más conservadores o somos. Entonces, no sé cuál sería tu opinión. Te la agradecería saberlo. Gracias. Mira, mi opinión es el que yo creo que todo el movimiento en relación con el 15M equivocó la realización de ese contenido ideológico, ¿no? Yo creo que la diferencia entre el contenido ideológico y su práctica fue lo que hizo que se volviera a crear partidos como los demás, en lugar de plantear otras alternativas a los partidos, ¿no? Cuando el 15M dejó de ser movimiento y empezó a ser partido, el partido pues empezó a ser como todos los partidos, ¿no? Y yo creo que es un momento en el que, tanto que hemos dicho, y yo creo que hay que seguirlo diciendo, hay que encontrar instrumentos que de alguna manera modifiquen a los actuales partidos y constituyan otras formas de representación, ¿no? Me parece que ahora mismo se discute sobre si se podrían hacer una representación que no fuera por partidos, sino que fuera exclusivamente por sorteo, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué no ensayarlo, no? Una cosa es que haya grupos de opinión, siga habiendo partidos en el sentido de colectivos que generan ideas para mejorar las alternativas de la sociedad, etcétera, etcétera. Bien, ese trabajo es muy interesante porque crea opinión y ya os he dicho que para mí es muy importante cómo se crea la opinión, pero la representación, ¿por qué no buscar otra alternativa? Por ejemplo, la representación por sorteo. Una representación, lo mismo. Las estructuras de sorteo no han dado mal resultado. Cuando yo digo esto, mucha gente me dice, esto sería una locura. Bueno, si pensamos cómo se organizan las elecciones, todo el proceso electoral de nuestro Estado, de nuestro país, se hace por elección. Las mesas de los que van a ser las autoridades electorales son elegidas, se eligen por azar, es por sorteo y da resultado. Y yo os digo también que como magistrado he visto cómo funciona el jurado y el jurado funciona. Es curioso que desde que se creó la ley del jurado casi no hay bronca en torno al jurado, no vemos que haya debate, ni insultos, no, pues parece que el jurado funciona, ¿no? ¿Qué quiere decir? ¿El jurado qué es? Es una elección por sorteo. Yo creo que habría que probar nuevas estructuras de representación para no caer en el error que yo creo que cayó el movimiento del 15M, que fue en reproducir la estructura política de los partidos como otro más, ¿no? Y por tanto, aunque la ideología fuera diferente, esa ideología estaba enmarcada en una manera de ser que era igual que la de los demás. Me parece que por ahí ha ido el problema. ¿Alguna pregunta más? Sí. Bueno,
reitero lo de las gracias, como me imagino que todos los oyentes que estamos aquí. Y ya aprovechando pues algo que no tenía intención, pero que bueno, me apetece preguntarle. Sobre los aforamientos, ¿habría alguna posibilidad de que se redujesen como en el resto de Europa o así? Porque yo en una conferencia que nos dio un profesor de Derecho me enteré que en España yo creo que había 17.000 y pico aforados. Esto, pues en el fondo blinda pues, un montón de delitos y cosas pues, que se les pueden imputar a personas que tienen posesión de ciertos cargos, ¿no? Entonces, ¿habría alguna posibilidad real de que todo eso desapareciese? Hombre, vuelvo a decir lo mismo. Se trata de crear un movimiento de opinión y que ese movimiento de opinión al final pueda ser capaz de generar una actitud en contra de los aforamientos. Pero yo creo que se ha hablado muchas veces de eso y sinceramente yo creo que los aforamientos lo único que hacen es retrasar los procedimientos. Pero al final, la verdad es que si analizamos el tanto por ciento de la clase política que ahora mismo está condenada fundamentalmente por delitos de corrupción, nos puede indicar que el aforamiento no es un obstáculo para la condena. Otra cosa es que se pudiera haber hecho mejor, pero no sé, yo creo que lo que es interesante y digamos recordando la primera intervención que hizo una de las personas, bueno, la persona que tomó la palabra la primera vez, el tema de la corrupción es gravísimo y el tema de que tengamos tantas autoridades políticas ya condenadas nos obliga a tener, yo diría, una especie de actitud constante de análisis sobre por qué se produce la corrupción. Porque no se produce la corrupción por eso de, no, siempre va a haber personas. No. Hay que saber por qué, cuál es la causa. ¿Cuál es la causa? ¿Dónde tenemos esa especie digamos, de rotura de las instituciones que hace que sea fácil la corrupción? Y fijaros, si estamos hablando de la contratación pública, lo que eso significa, cuando sabemos que la contratación pública es la esencia misma de toda la administración, todo, no todo, pero el 99% de la actividad pública está contratada, ¿no? Y yo creo que por eso me parece tan importante reflexionar en las causas. El aforamiento, pues, no creo que haya impedido la condena de muchas personas de la clase política. Hemos tenido de todo, desde personas de la Casa Real hasta de todos los partidos políticos, ¿no? Y bueno, no es ningún orgullo, es simplemente un dato preocupante que nos debería llevar a analizarlo. Que se disminuya el aforamiento, yo estaría de acuerdo, no hace más que retrasar, oscurecer y, bueno, es fenomenal que no lo hubiera. Pero, insisto, aún con aforamiento ha habido muchas condenas de la clase política. ¿Alguna pregunta más? Sí, aquí. Bill. Hola y muchas gracias. Yo quería comentarte un poco al hilo de lo que ha dicho Igor, creo que se llamaba, referente al movimiento del 15M. Yo también viví eso con muchísima ilusión porque vivo años de un desencanto tremendo a nivel político. No es que sea una conocedora de la política, ni mucho menos, pero era como que se necesitaba algo, yo lo viví como algo fresco y algo que comparte un poco esa idea que has dicho tú, ¿no? Y en este momento sigo muy desencantada y estoy con muchísima impotencia, ¿no? Cuando les oigo hablar me dan ganas de cogerles por los hombros y menearles y decirles bájate a la tierra y métete en esa celda y dale la mano al preso y entérate de lo que verdaderamente pasa, ¿sabes? Entonces, yo a nivel de ciudadana de a pie no sé lo que hacer. Estoy tremendamente acongojada con todo lo que está sucediendo. Yo tengo mucha conciencia social y todo el tema de la guerra y es como que veo
que no vamos hacia ningún sitio. O sea, estoy como muy pesimista con el tema, ¿no? Entonces, yo siempre he dicho, lo digo en mi familia, que he venido a verte porque tú me enamoras y siempre he dicho, ojalá pudiera votarle, ¿no? Cuando estabas en las listas de Madrid, dijo, qué pena que yo no pueda votarle a ella, ¿no? Entonces, comparto absolutamente todo lo que has contado aquí, la necesidad de cambios, la necesidad de... O sea, todo me parece maravilloso, pero no sé qué puedo hacer yo. No sé a quién votar, qué hago. O sea, van a llegar las próximas elecciones y no tengo ni idea. O sea, estoy totalmente perdida. Y bueno, eso. Y muchas gracias. Venga, muchas gracias a vosotros. ¿Qué hacer? Yo creo que es muy importante ahora mismo generar opinión. Parece que no, pero es importantísimo. ¿Hacia dónde hay que generar opinión? Yo creo que hay que generar opinión contra el discurso político, ¿no? Una de las cosas que hay que plantear es que no queremos votar a nadie que no se comprometa a no insultar. Es poco, pero es importante. Hay que empezar a decirlo, hay que empezar a exigirlo, hay que pedir que los medios de comunicación lo digan, hay que crear muchos colectivos que digamos no queremos votar a nadie que no renuncie a insultar. Es decir, que yo creo que es poco, pero esas cosas hay que hacerlas, ¿no? Si no votas a nadie, si no votas. No, yo no digo que no votemos. Lo que te quiero decir es que me parece que generar opinión es importante. Yo ahora mismo, por ejemplo, ayer leía el Dominical del País, ¿no? Venía un artículo del escritor este de... Ay, por Dios, bueno, no me acuerdo ahora de él. Bueno, todos los artículos eran en contra del discurso político, ¿no? Vale, pero ahí falta más. Yo necesito oír más personas que digan no estamos dispuestos a apoyar a nadie, y ahí se generan muchas cosas, ¿no? Yo, por ejemplo, me parece que una cosa muy interesante es cuando oímos a un dirigente político hacer una intervención, que pudiéramos hacer como una especie de remedo de lo que hubiera debido decir en lugar de decir lo que dice. Y eso decirlo y plantearlo. Es decir, somos muchas personas que tenemos la posibilidad de decirlo con nuestros amigos, en nuestra casa, en nuestro trabajo, en los medios de comunicación y generar opinión. Aunque no sea más que eso, generar opinión es importantísimo, de verdad, porque cuando analizas la historia del mundo, lo determinante ha sido la opinión general. Y la opinión general se crea a base de la suma de muchas actitudes, ¿no? Yo, por ejemplo, pensaba, ¿no? Estos días hemos vivido el tema del escándalo que se ha producido por el control de los cánceres de las mamografías en Andalucía, ¿no? Y hemos acertado todos en que lo habitual en esto es que las gentes más vinculadas a los partidos en contra del Partido Popular, Partido Socialista y todos los demás, es fundamentalmente reprochar a los servicios de sanidad del Partido Popular de Andalucía, lo mal que lo hacen y tal. ¿Qué hubiera pasado si en lugar de eso hubiéramos oído a unos ministros de Sanidad, por ejemplo, que hubieran dicho, ante el problema que ha surgido en Andalucía, vamos a ver cómo podemos ayudar a resolver ese problema? Vamos a ver si entre todos nos ponemos de acuerdo por qué ha podido surgir este problema, ¿no? No sé, nos llama la atención, pero sería lo razonable, ¿no? Lo razonable sería, hay un problema serio ahí, vamos a ver qué ha pasado. No, lo que hemos dicho es que, bueno, es que Andalucía no ha destinado el dinero suficiente, es que lo está haciendo muy mal, etcétera, etcétera. Pero bueno, de verdad, ¿es eso? No, vamos a intentar que hubiera como un diseño en la mente de todos de cómo se pudiera haber hecho diferente, ¿no? ¿Cómo se puede hacer diferente, no? Porque si lo que queremos es solucionar, si es que no queremos ganar elecciones, lo que hay que hacer es solucionar los problemas que tenemos, ¿no? Lo de ganar elecciones es lo de menos, lo importante es solucionar. Bueno, son las 9:20, os agradecemos mucho la asistencia. Señoría,
Ha sido un honor compartir, aunque no me haya juzgado, ha sido un honor compartir con usted este rato. Muy bueno. Tenéis aquí un personaje estupendo. Él podría dar clases de lo que hay que hacer. Nada. Y solamente quiero decir que estoy convencido que Concepción Arenal, Victoria Ken y Clara Campoamor, entre otras muchas mujeres, se sienten orgullosas de su trayectoria vital. Sí. Eskerrik asko y muchísimas gracias. Eskerrik asko.